Hola, en este video vamos a ver algunas cosas relativas al trazado de personaje tal como trabajamos en clase y vamos a darle la distribución adecuada a los elementos que tenemos. Me encontré en internet esta secuencia de imágenes que representa un ciclo de caminado. Vamos a realizar el trazado de la pose inicial solamente con algunas peculiaridades que iremos comentando y lo primero que tenemos que saber es que vamos a trabajar en este caso con Flash, aunque no vamos a casarnos con esta herramienta. Nos resulta conveniente para la práctica, pero lo que vamos a hacer puede ser aplicado en algún otro programa también. Cuando abrimos Flash, yo recomiendo, si es que tienen las mismas preferencias que yo, que vayamos al menú Ventana, mm, mm, espacio de trabajo, si lo tienen en inglés tendría que ser Workspace, y trabajar de modo clásico. Ahorita lo tenemos como depurador, algo así decía por allí. Y entonces tenemos ya nuestra franja de herramientas de este lado, nuestras propiedades por acá y la línea de tiempo en la parte superior. Tengo yo creadas ya tres capas, eso lo hacemos con estos iconitos, nueva capa. También podríamos agruparlas, por ejemplo, para los elementos de la cabeza, para los elementos del tronco y para los elementos de las piernas, se me ocurre. La que está hasta abajo, la de mayor profundidad, se llama referencia porque es donde tengo la imagen de referencia que en este momento voy a bloquear. La segunda se llama cabeza porque es donde voy a realizar el trazo de la cabeza y la tercera cabello porque voy a realizar el trazado de manera independiente del cabello. Vamos a comenzar justo por allí. Hago clic sobre la capa correspondiente, voy a presionar la tecla Z para poder hacer un zoom. Estoy realizando un cuadro allí para poder hacerlo. Comentaba en clase que la herramienta de la pluma es seguramente una con la que ustedes estarán familiarizados, sin embargo no es mi herramienta preferida. Yo voy a trabajar con esta línea. El atajo para activarla es la N. El atajo para activar la herramienta de selección normal es la V. Para el zoom, la Z, como veíamos hace un ratito. Entonces voy a procurar, en la medida de lo posible, recurrir a estas herramientas muy poco. Vamos a comenzar trazando una línea. Aquí hay un color naranja, voy a cambiarlo por un rojo solamente para que resalte. Naranja hubiera estado bien de todos modos. Notarán ustedes que habrá algunos puntos en los cuales el circulito que acompaña al cursor se hace más grande. Eso es cuando está en una posición completamente vertical u horizontal y sucede así porque tenemos activa una herramienta de snap o de ajuste a objetos. Podemos desactivarla si nos resulta más cómodo, sin embargo, con el fin de tener nuestras líneas perfectamente unidas, es decir, si yo hago un clic cercano a la línea, que no esté necesariamente encima, dependiendo el zoom que tenga yo aplicado, Flash me hará ese snap. De hecho, creo que este es demasiado zoom. Vamos a hacerlo un poquito más bajo. Tenemos activo el imán y ahí está. Ahí se nota cómo está perfectamente ajustado a esa línea y esto es muy conveniente para no dejar líneas abiertas, puesto que si lo hacemos de ese modo, cuando tratemos de aplicar un relleno va a ser muy complicado. Estoy realizando solamente algunos trazos que ya después voy a controlar. Digamos que a medida que vayamos practicando un poco más con esta herramienta, si es que deciden ocuparla también, pues vamos a tener ya un feeling mayor para saber exactamente dónde soltar cuando sea necesario. Recuerden que estoy trabajando con el cabello de manera independiente de la cabeza, pero la oreja sí la voy a trazar, no en este momento, más adelante. Voy a mi herramienta V y lo que voy a hacer es colocarme sobre la línea o a un ladito de ella hasta que mi cursor cambie. Actualmente tiene un recuadro en la parte inferior derecha, punteado, y cuando cambie a una línea, ahí está, a una línea curva, voy a tomarlo y voy a ajustar. Puedo desplazarme hacia arriba o hacia abajo para darle la mayor cercanía a la forma que estoy intentando representar. Y definitivamente, bueno, llegará un momento en el que ustedes noten
que habrá algunos ángulos. Es poco notorio aquí, pero por favor observen el cursor. Aquí tenemos una curva, pero cuando me acerco al punto en donde hay un pequeño ángulo, el cursor va a cambiar. Ahí está un ángulo de 90 grados y cuando movemos habiendo presionado, se va a poner ese círculo grande. Si movemos sobre alguna de las otras zonas, no se muestra ese círculo, aquí sí, y eso, haberlo movido de esta forma, sirve para eliminar ese ángulo. Vamos a trazar, perdón, a modificar estos puntos. Algo que también podemos hacer es seleccionar donde se encuentran esas uniones. Aquí es mucho más evidente. Aquí tenemos la curva, aquí tenemos el ángulo. Podemos seleccionarlo e ir a nuestra herramienta de suavidad. Podemos suavizar aquí. Entonces ya tenemos una línea un poco más continua. Vamos a seguir dándole forma a estas partes del pelo. De manera que se parezca lo más posible a nuestro modelo. A mí me resulta muy fácil trabajar con esta herramienta, de hecho por eso la prefiero a la pluma. Me gusta el control que me ofrece, aunque ustedes seguramente con mucha práctica, como seguramente tienen, podrán trabajar de manera fluida. Aquí tenemos más o menos la representación del pelo. Siempre cuando yo realizo un tutorial, pues se darán cuenta que lo hago rápido para no perder mucho tiempo en el proceso, sino concentrarnos más en la explicación. Si yo oculto la imagen de referencia, notaremos que ya tenemos un trazo bastante convincente de este cabello. Voy a realizar con un círculo y me aseguro de eliminarle el relleno. Aquí en la cubetita picamos y le ponemos donde está el cuadro con una línea diagonal roja. Entonces voy a trazar la oreja. Esto lo hago aquí y no en la cabeza porque esta parte también va a formar parte del cabello. O sea, vamos a dejarle libre la oreja. Aquí voy a hacer un pequeño corte y con la N voy a trazar una línea de aquí hacia acá. V para poder redondear un poco. Ya puedo deshacerme de esta línea, puedo deshacerme de esta otra. Cuando Flash encuentra líneas que se cruzan, vamos a verlo aquí en Zoom, al seleccionar una de ellas va a llegar solamente hasta donde se cruza con la otra. Eso es bastante práctico para eliminar cosas. Un clic allí y ya tenemos ahí esa parte eliminada. Si queremos redondear independientemente de que no haya ángulos, igual podemos seleccionar toda la curva, presionamos en la suavidad y probablemente encontremos que tenemos una apariencia más agradable. Recuerden que esto es el cabello. Voy a hacer doble clic allí, voy a presionar la tecla F8 para convertirlo en un símbolo y en este caso, como no va a tener movimiento independiente de la cabeza, no necesitamos un punto en particular desde donde rote, de modo que lo voy a dejar aquí en medio. Me voy a asegurar que sea un clip de película y voy a llamarle cabello. Notaremos este recuadro que indica que ya tenemos allí una forma. Para poder ingresar a editarla, tendremos que hacer doble clic sobre alguna de las zonas que está trazada. No sirve que lo hagamos aquí porque no tiene relleno, tampoco acá, sino directamente sobre una de las zonas trazadas. Voy a cambiar el color de esta línea a un café muy oscuro. Y voy a cambiar el relleno, que lo teníamos vacío, por un café más o menos como ese. Esto es para manipular el color del relleno, el color del fondo, perdón, del trazo, y para poder activar el relleno, o sea, la herramienta para rellenar, vamos a picarle por aquí. Como todas las líneas están perfectamente unidas y no quedó ningún espacio, se rellena satisfactoriamente. Vamos a ver qué hubiera pasado si algunas de las líneas no hubieran quedado unidas. Aquí tenemos un pequeño espacio y eso podría pasarnos en las uniones. Cuando yo presione el bote de pintura, no me va a permitir rellenar, por más clic que yo le dé. Entonces vamos a deshacer y rellenamos.
Para salirnos de este modo de edición tenemos dos opciones. Podemos regresarnos aquí en la ruta que nos va trazando o bien doble clic en alguna parte fuera del objeto. Ahí está. Ya tenemos el cabello como un objeto completo. Vamos a trazar ahora el rostro. Para esto voy a ocultar el cabello y voy a recurrir nuevamente a mi figura. En este caso, como tengo seleccionada la capa del cabello y está oculta, si yo intento trazar algo encima, me va a marcar un símbolo de prohibido junto al cursor. Necesito situarme en la capa que deseo manipular y no tiene que estar ni oculta ni bloqueada. Vamos de aquí a acá. Se quedó en café. Vamos a cambiarle de color nuevamente a rojo para que sea fácil saber dónde dejamos la curva. Ahí está. Algo así. Y aquí voy a tratar de dibujar el cráneo. No tengo que darle demasiada precisión, puesto que el cabello va a ocultarlo. Nuevamente, la oreja necesitamos trazarla. Lo que voy a hacer, para que sea fácil realizarlo, es meterme a editar el cabello. Selecciono esta curva, la copio, me salgo de esta figura, nuevamente oculto el cabello, pego la curva. Quedó en alguna parte de por aquí. Ah, no se pegó porque está seleccionada la capa oculta. Tengo que ponerme en la capa que está desbloqueada. Presiono Control V y aquí está. Si nos movemos con las flechitas, para hacer que se desplace más rápido, podemos utilizar la tecla Shift. Entonces nuestros movimientos van a ser un poco más rápidos. Ahí está la cabeza. Vamos a darle forma. Vale. Si yo ahorita oculto la imagen de referencia, notaremos que aquí hay algo sumamente desagradable. Vamos a dar la forma que nos haga saber que este efectivamente es un niño. Habrá momentos en los cuales la manera en que tenemos estos cruces nos impedirá realizar con mayor precisión la forma que deseamos. Si es el caso, podríamos desactivar ese imán para que nos permita manipular de manera más libre. Y nuevamente recuerden que podemos recurrir a nuestra herramienta de suavidad. Igual que con casi cualquier programa, presionar Shift nos va a permitir seleccionar varios elementos. Ahí está. Aquí de una vez voy a suavizar. Voy a seleccionar toda esta curva. Ahí está. Suavizo para que le dé forma. Repito que lo de aquí no me interesa tanto, puesto que el cabello lo va a ocultar. Vamos a ocultar la imagen de referencia. Ya quedó mucho mejor que hace un momento. Y simplemente aquí, sin relleno, vamos a trazar la nariz. Ahí está. Se quedó con el color negro café. Voy a seleccionarla toda. Pero a pesar de eso sí se está identificando los cruces de líneas. Ok, está bien. No hay problema. Vamos a cambiarle el color solamente para que haya uniformidad. Por cierto, es una buena ocasión para explicar esto. Aunque la línea esté perfectamente pegada, si no es del mismo color, vamos,
Déjenme regresarme a la explicación. Cuando yo hago clic sobre una línea, me va a seleccionar toda la línea hasta donde encuentra una unión. Por eso es importante que eliminemos ese tipo de cosas. Sigue ahí. Bueno, si quiero seleccionar todo, tendría que darle doble clic. Entonces me va a seleccionar todo, excepto aquello donde hay una línea que cambia de color. Si yo quisiera seleccionar entonces todo, tendría que hacer con Shift doble clic sobre ese cambio de color y nuevamente doble clic sobre la línea que continúa. Si yo cambio de color esta línea antes, cuando haga ese doble clic aquí, ya me va a seleccionar todo. Entonces, esa es la importancia también de los cambios de colores. Vamos a hacer que sonría de modo más amigable, no tan tétrico. Es más, si yo tomo esta parte y me la llevo hacia acá, muy probablemente tenga un mejor resultado. Voy a eliminar esa línea que me estaba estorbando y entonces sí tenemos una sola línea aquí. Muy bien. Vamos a hacer el ojo también, aunque este tendrá que ir en una capa diferente. Más adelante, no en este video tutorial, más adelante, veremos que el ojo va a estar dividido entre la parte blanca, la pupila, etc. En este caso, solo para que no luzca muy raro como zombie, vamos a dejarle este ojo ahí y vamos a trazarlo. Voy a cambiar el color a un gris oscuro. Aquí el mismo gris. Ese va a ser el relleno. Y el relleno de acá va a ser blanco. El bote de pintura se activa con laca. Ahí está. Ya tenemos este ojo. Este lo voy a convertir en un símbolo al cual le voy a llamar ojo. No va a tener movimiento independiente en este caso. Más adelante, como les decía, sí vamos a hacer algo, pero de momento lo voy a dejar así nada más. Esto de la cabeza lo voy a convertir también en símbolo, aunque antes de ello, de una vez voy a rellenarlo. Este me parece que es el color adecuado. No se rellena porque aquí en el cuello no tenemos cerrado. Entonces, vamos a desplazar esto un poco más abajo. Vamos a tomar la línea. Ahí está. Entonces, si quedamos que con la K se activa el relleno. Ahí está. La línea, esta línea no me importa porque la voy a eliminar al final. Vamos a ponerla también de un color que se parezca al carne. Ahí está. Vamos a darle un poco de forma aquí a esta oreja. Bueno, aunque deberíamos tomar como referencia el cabello. De hecho, creo que no fue una buena idea por parte mía haber hecho esa modificación. Es más, si quitamos la línea de la oreja, sigue viéndose bien. Y le hacen falta detalles. Por aquí nuestra imagen de referencia tiene algunos detalles que aquí no pusimos. Ahí está. ¿Sí? Pero bueno, eso podríamos ponerlo después. Vamos a ver qué tal luce sin imagen de referencia. Más o menos. Vamos a convertir en símbolo la cabeza. Como ya la pusimos del mismo color en cuanto al contorno, ya se ve con un solo clic cómo se realizó la selección. Seleccionamos el relleno. Es importante seleccionar ambas cosas. Hay ocasiones en las cuales seleccionamos solo el relleno y dejamos fuera la línea. Es importante, repito, seleccionar la línea, seleccionar el relleno o en el orden que ustedes gusten, pero que hagan las dos cosas. F8 para convertir en símbolo y en este caso sí tendremos que saber de dónde va a girar. Y el cuello es el punto en torno al cual va a estar girando la cabeza. Vamos entonces a ponerlo en la base y vamos a llamarle cabeza.
Aceptamos. Vemos qué tal luce nuestro modelo. Más o menos se ve bien. Yo me adelanté en el proceso y esto que tenemos aquí es parte de lo que yo ya realicé. Entonces voy a irme a otro archivo que yo tengo. Y aquí tenemos algo ya trazado, no del todo completo, le hace falta una mano, como ustedes podrán darse cuenta, y hay muchos detalles que por aquí les iré explicando a qué obedecen. Pero lo importante es que tenemos una distribución. Voy a hacer más pequeño esto para poder ver todas las capas. Este lo voy a ajustar que muestre todo el fotograma, aunque ahí está. Tenemos referencia, como hace un momento, tenemos la cabeza, que aquí está, tenemos el ojo, en este caso no lo he convertido en símbolo, el cabello, y aquí viene lo interesante, tenemos el tobillo, aquí está, tenemos el pie, y tendremos que decidir cuál de los dos va detrás. Observen cuando yo muevo, estoy tomando esta capa y la voy a desplazar hacia abajo. Cuando muevo esto, el efecto que tenemos es completamente distinto. ¿Por qué tenemos esto así? Recuerden que estamos haciendo este trazado pensando en animar un ciclo de caminado. Cuando yo tenga esta posición, este pie tendrá movimiento independiente de la parte que va detrás. Esta figura y esta son una instancia del mismo objeto. Quiere decir que si yo manipulo esta, voy a meter a dar doble clic y la deformo, la deformación se verá reflejada en la otra figura. No necesito crear más objetos, o bien, vamos a ponerlo de otro modo. Si podemos reutilizar los mismos objetos para representar cosas diferentes, es muy conveniente. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, tenemos aquí ya ubicado en donde queremos que rote, para que cuando tenga la animación podamos hacer esta forma o la que necesitemos. Notarán también nuevamente que al hacer un giro tenemos algunas imprecisiones, pero como decía hace un momentito, vamos a ver después cómo se soluciona esto. Recuerden también que este es un modelo que por estar pensado en una explicación no consumió demasiado tiempo. Esto lo hice en alrededor de una hora y eso quiere decir que fue bastante rápido el proceso. Ustedes, con más tiempo, seguramente tendrán un mejor resultado. Ahora, estoy viendo este modelo. Independientemente de lo que acabo yo de comentar sobre el tiempo, el poco tiempo que yo invertí en hacerlo, cuando lo veo, pues noto un resultado bastante convincente. He estado revisando tareas, no necesariamente de ustedes, bueno, prácticas de todos los grupos que yo tengo a mi cargo, y me he dado cuenta que hay cosas que es evidente que no están representadas. Cuando estamos haciendo una operación matemática, por ejemplo, 2 más 2, si el resultado nos da 5, es evidente que es incorrecto y no necesitaríamos que alguien venga a decirnos que eso está mal. Se esperaría que en una carrera como esta, en la cual el deleite visual es uno de los fines últimos, seamos capaces de detectar cuándo está bien realizado y cuándo no, no que me entreguen algo que pareciera cumplir con los pasos que se les fueron dando, pero que finalmente cuando lo veamos sea un desastre. La idea es que ustedes mismos sean capaces de determinar si está bien ejecutado o todavía no lo que están haciendo. El pelo me resulta satisfactorio. No tendría yo que preguntarle a alguien, oye, ¿cómo ves? ¿Se ve bien el pelo? O preguntarle a mi maestro, ¿qué calificación obtendría este pelo? La idea es que todos ustedes se esmeren en hacer un trabajo de 10 y no simplemente en cumplir porque así fue como les dijimos en clase que tendrían que hacerse las cosas. Muy bien, entonces, vamos a ir viendo cómo están distribuidos. Tenemos aquí el cabello, tenemos aquí la cabeza, tenemos el ojo independiente, tenemos también el tronco. Este tronco ocupa solamente la forma y no tiene nada que ver con los brazos. Los brazos son una zona bastante importante porque tienen un movimiento que va a ser como de péndulo. Entonces es importante que situemos ese pivote que originalmente ya habíamos determinado o que vamos a tener que determinar cuando tenemos una
una creación de un símbolo, es importante que después centremos también. ¿Cómo lo hicimos? Seleccionamos el objeto, presionamos Q para poder rotar o modificar y movemos a donde queremos que gire nuestro objeto. En este caso, cuando yo incline este personaje, pues querré que lo haga de modo natural. Esta es la forma en la que se inclinaría un cuerpo humano y no, por ejemplo, esta otra, ¿no? No es eso lo que sucede con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un eje de gravedad que tenemos aquí. Ahí es donde rota. Noten ustedes que al hacer la rotación, en la parte trasera se sigue viendo algo natural. No hay cortes, no me quedo yo nada más con la forma representada hasta donde toca la siguiente parte, ¿no? Tenemos mucho más todavía. Algo que es importante también es que aunque la posición del brazo sea esta inicialmente, yo no hice esta forma así. Voy a crear, para que sea un poco más comprensible, voy a crear un símbolo aquí. Tal como está la posición de mi brazo, voy a crear un símbolo. Le voy a llamar prueba, para que yo sepa qué es la prueba. Tendría que moverle aquí el eje de rotación para que quede en la parte superior. Le voy a dar clic en aceptar y observen ustedes que la forma del cuadro ya no coincide con la orientación. Cuando yo oriente este de manera completamente vertical, recuerden que la herramienta se activa con Q, ya está completamente vertical, entonces el cuadro que indica cuál es la forma completa ya no tiene la misma orientación. No es lo más conveniente hacerlo así. ¿Qué fue lo que yo hice? Tracé primero el brazo hasta donde yo dije, de aquí para acá va a ser un movimiento independiente, y después lo que hice fue rotarlo. Una vez que lo roté, creé el símbolo y ya cuando estuvo creado el símbolo, regresé a su posición original el brazo. ¿Vale? ¿Cuál de los dos tendría que ir encima? Vamos a ver qué sucede si ponemos por encima el antebrazo. Probablemente no se vea mal. Puede ser que en este caso podríamos optar por cualquiera de las dos opciones. ¿Sale? Muy bien. En este caso, la parte que le falta a este otro brazo es la de la mano. ¿Por qué? Porque la mano de este personaje está mostrando el dorso en este caso y la parte de acá debería mostrar la palma de la mano, tal como se puede observar en la imagen de referencia. Y de momento no lo hice, no me di el tiempo para hacerlo. Tenemos aquí la pierna que ya veíamos que es un objeto que sobresale. No se queda exactamente en donde empieza la otra parte, sino que por detrás todavía tiene una prolongación. ¿Para qué nos va a servir eso? Vamos a moverle el eje de rotación a la cadera, más o menos, para que cuando gire, cosas que ahorita no se ven y que van a quedar a la vista, se sigan viendo bien. Aquí tenemos estas imperfecciones que decíamos. ¿Esto cómo se va a corregir? Se va a corregir posteriormente con rellenos que serán metidos de manera casi artesanal después de haber realizado la animación. Cuando yo rote esta parte, aquí, seguramente en la animación esto lo moveré. Cuando haga las interpolaciones, iré viendo en qué fotogramas quedan espacios vacíos que sea necesario rellenar y lo vamos a hacer manualmente para que tengan una apariencia agradable durante la animación. Esto de aquí, por ejemplo, es esta parte de acá. ¿Por qué no la elimino? Porque recuerden que es una instancia. Vámonos con la tecla V. Si yo modifico para que se vea bien aquí, acá tendré posteriormente que hacer más trabajo y notarán ustedes que esto ya se está yendo hacia un lado donde no debería irse. Entonces tuve que tomar una decisión. ¿Qué me conviene más? ¿Dejar la vista como yo la quiero tener en este pie y tener que ocultar después esto, o tenerla bien aquí y después tener que rellenar? Como realmente es más complejo hacer coincidir dos líneas, lo que opté por hacer fue
pues dejarlo... Oh, perdón, ahí está. Dejarlo así y finalmente ocultar esto cuando llegue el momento de la animación. Algo que yo les voy a recomendar y que de momento no hice, no tuve la precaución de hacer antes de, es lo siguiente. Recuerden que yo hice un cambio aquí. Después me salí. Voy a dar control Z para deshacer. Me metí al objeto y entonces estoy deshaciendo lo que yo había realizado. Lo que yo les voy a recomendar es que vayamos al menú Edición para configurar su flash, a las preferencias o bien el atajo control U y se metan aquí en Deshacer y cambien de documento a objeto. Voy a aceptarle y le voy a poner 300 niveles, o sea 300 pasos hacia atrás. Observen la diferencia. Voy a modificar, no va a ser tan evidente ahí, ahí está. Voy a salirme, voy a dar control Z y lo único que está deshaciendo es la deselección que yo hice. Después de haber modificado, le di un clic por allá. Control Z me vuelve a seleccionar. Y puedo seguir deshaciendo aquí y allá. Es más, me voy a meter aquí, a esta otra parte del pie, y también voy a modificarla. Me voy a salir, voy a dar control Z, y lo único que hace es seleccionar o deseleccionar lo que hice aquí, en este nivel. Cuando me meta nuevamente aquí, voy a dar control Z, y me lo va a regresar todo en la historia dentro de este objeto. Voy a hacer lo mismo acá, y ahí está. Esto es muy conveniente porque habrá ocasiones en las cuales hayamos modificado algo y después, sin darnos cuenta o habiendo dadonos cuenta, nos vamos a modificar otras cosas y después resulta que esto no nos gustó como quedó y queremos deshacerlo. Si lo hacemos a nivel de toda la escena, tendríamos que deshacer todos los pasos que ya modificamos. Si lo hacemos a nivel de objeto, podemos hacer y deshacer lo que hayamos hecho dentro de este objeto. Finalmente, esta parte de aquí luce más oscura que esta parte de acá y eso es normal porque es la parte interna y por otra parte es la que está un poquito más atrás. Igual si queremos procurar un poco más de realismo, con Q y con la tecla Shift podríamos escalar un poquito esa pierna para que se vea más pequeña que la que tenemos aquí adelante. Ah, por cierto, ahorita continúo esa explicación. Notarán ya después ustedes que en la figura de referencia no coinciden. Y eso es porque me interesa tener igualdad en los elementos que tenemos en ambos pies. En el caso del dibujo, como es más libre, lo que se hizo de un lado no se hizo con toda la precisión del otro lado. Hay variantes en este pie y en este otro. En este caso no importa demasiado, puesto que finalmente lo que queremos es conseguir que haya dos pies que sean igualitos y no tener que hacer uno derecho y uno izquierdo. Bien, lo que les decía, esto luce más oscuro justamente porque está más alejado de nosotros y porque es la parte interna, lo mismo que esta parte del brazo. ¿Cómo se consiguió ese efecto? Aprovechando que ya tenemos un símbolo creado, o bueno, varios símbolos creados. Estoy tratando de ver por qué no me deja seleccionar otro. Ahí está. Aprovechando que tenemos varios símbolos creados, los seleccionamos todos los que queremos que sean más oscuros. Y por aquí, en donde dice filtros, probablemente ustedes lo tengan colapsado. Tendrían que desplegar, no les aparecerá esto. Es más, voy a hacerlo con una parte que no tenga actualmente eso. Filtros. Los desplegamos, vemos que no hay nada, nos vamos a la parte inferior y el primer iconito dice añadir filtro. Nos abre un menú, dentro de todo lo que hay, voy a darle a ajustar color. Y tenemos opciones de brillo, contraste, saturación y matiz. Aquí en el brillo le voy a bajar a menos 50. Y entonces ya cambió el color, o no el color, el nivel de luminosidad. Sigue siendo el mismo color, pero ya cambió. Y le estoy aplicando a esto como instancia del objeto, no al objeto. Es decir, no me metí a editarlo para cambiarle el color porque si lo hubiera hecho le habría afectado también a esta otra pierna. Ya después, cuando vayamos avanzando en las clases, con este mismo modelo
vamos a representar todas las demás poses y no vamos a tener que estar realizando trazados ni animación cuadro por cuadro.